Vamos a compartir en esta noche que tiene que ver con un tema que no tiene que tratar de generar discusión ni malinterpretar las cosas. Simplemente pensaba en el día de hoy, de ayer, que por un lado, así como avanzó la ciencia, las redes sociales y todo lo que sabemos, y algunos los usan para mal, también hay personas que lo usan para bien, ¿sí? Y lo que hoy nosotros podemos acceder en cuanto a información, creo que tal vez estamos en un tiempo donde tenemos un acceso tan fuerte a toda información que claro, no todo lo que se dice es verdad, ¿sí? Hay muchas cosas que se hablan que verdaderamente no son así. Pero hay un tema, ¿sí? Que gracias al Señor, en esta noche vamos a tocar una parte, ¿sí? Luego el otro miércoles Lorena va a hablar de lo otro, si así el Señor lo permite. Pero ¿saben qué? El Señor está trayendo luz a la iglesia, ¿sí? Sobre algunas cuestiones que todavía nosotros tenemos que resolver. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno, ustedes se acuerdan que hay una frase que siempre hemos usado, que el desconocer la verdad nos hace esclavos de una mentira, ¿sí? Y en parte es así, uno puede decir en partes no, pero a la luz de la palabra, Jesús mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Me gustaría que pongamos en pantalla algo que vamos a compartir rápidamente. ¿Se puede apagar esto o yo no voy a ver? A ver. Sí, veo, todavía veo. Bueno, ahí está. Ahí está, muy bien. Para que se lea bien. Dice, todos en algún momento seguimos tradiciones. El punto es que cuando descubrimos que nuestra tradición no es la verdad, no es la verdad, la pregunta es, ¿cambiamos? ¿La seguimos practicando? ¿Encontramos argumentos para mantenerla? Nuestra respuesta nos demuestra que si amamos más lo que hacemos o amamos más la verdad. Interesante, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que me gustaría que nos hagamos algunas preguntas. En este tema ya que se va acercando lo que es la Navidad. Yo sé que hablar de Navidad en una iglesia cristiana evangélica a muchos todavía les incomoda, a otros no tanto y a otros dice, yo con ese tema lo tengo bien resuelto, ¿sí? Y esto me llevaba a que, ¿vieron cuando usted a la iglesia católica le toca a la Virgen María? ¿Sí? ¿Qué pasa? Ellos se enojan, no me toquen la Virgen porque nosotros la veneramos, la honramos, es la Madre de Dios. Mire, usted se puede meter con la Iglesia Católica, con todos los santos, no se meta con la Virgen María porque usted va a tener problemas. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado eso o no? Claro, ha pasado, está pasando. Ahora, la misma manera pasa en la Iglesia Cristiana Evangélica cuando se trata el tema de la Navidad. A muchos les incomoda. ¿Por qué? Porque todavía la seguimos celebrando como una tradición.
como algo que heredamos de nuestros antepasados, y tal vez uno puede decir, mis bisabuelos, mis abuelos eran cristianos evangélicos y ellos la practicaban, la celebraban. Ahora, cuando uno comienza a ver a la luz de la palabra del Señor, ¿cuántos creen que la palabra es revelación? Porque la misma palabra es Cristo, es Jesús. Por eso Él dijo, si ustedes me conocen a mí verdaderamente, ustedes van a ser libres ¿de qué? De toda ignorancia, de todo aquello que se les quiere imponer como tradiciones de los hombres, que de una u otra manera quieren hablar que esto viene de Dios, pero en profundidad no viene de Dios. Entonces, uno puede decir, bueno, Pablo, vivimos en un mundo lleno de costumbres o tradiciones, pero pocos buscan entender el origen. ¿Me vas siguiendo? Vivimos en una sociedad cargada de tradiciones, cargada de costumbres, ¿sí? Pero son muy pocos los que de una u otra manera se animan a poder buscar o entender el origen de dicha tradición. Generalmente las aceptamos sin cuestionar. La mayoría de las personas hacen lo que todos hacen. ¿Me va siguiendo? Yo sé que este es un tema, mire, nuestro deber, por lo menos en lo personal, hacia vos, que uno puede decir, bueno, Pablo, pero hay otros hermanos que celebran la Navidad, hay otros hermanos que en esta fecha del 24, 25 arman el arbolito de Navidad. Bueno, allá ellos. Mi deber en cuanto a la luz de la palabra es enseñar. Luego usted toma la decisión si lo acepta o no lo acepta. Ahora, como hemos compartido aquí, seguimos tradiciones. El punto es cuando descubrimos que nuestra tradición no es la verdad, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a seguir practicando la tradición sabiendo que no es una verdad? Sabiendo que es algo engañoso, sabiendo que aún a la luz de la palabra no es lo que Dios quiere para su iglesia. Por eso la iglesia está cargada de tradiciones. Cuando hablo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pesan más las tradiciones que la misma verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero gloria al Señor que Él está trayendo como nunca antes. Y usted puede decir, bueno, pero no es tan así en lo natural. Yo veo que como que todavía sigue habiendo mezclas en la iglesia de Jesucristo. Mire, hay una promesa y Jesús dijo, yo vengo a buscar a mi iglesia, una iglesia sin mancha, sin mezcla, sin arruga, sin contaminación. Amén. Por eso nosotros en este tiempo más que nunca tenemos que anhelar la verdad. Amar la verdad, tener pasión por la verdad. Porque Jesús dijo, si ustedes conocen la verdad misma los hará libres. Y uno puede decir, ¿cómo conozco la verdad que es Jesucristo? A través de la palabra de Dios. Cuanto más lectura usted tenga y yo tenga de la palabra del Señor, la verdad se seguirá revelando, la verdad se seguirá dando aún a conocer más profundamente. Y como hemos dicho, el conocer la verdad nos va a hacer libre de toda mentira y de todo engaño. ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces la pregunta, mire, hubo un hombre llamado Hitler, el que trajo tanta mortandad al pueblo de Dios, a los judíos, y él decía esta frase: cuando tú tienes el objetivo de sembrar la mentira y repetirla varias veces, siembra una mentira, dijo Hitler, y repítela varias veces y te puedo asegurar que esa mentira se va a establecer como una verdad.
¡Wow! ¡Wow! Esto es fuerte. Hitler lo dijo. Siembra una mentira. Repítela varias veces. Háblala varias veces. Y al final esa mentira se va a establecer como una verdad. ¿Me va siguiendo? ¿Usted sabía que Hitler, siendo un antidios, dicen las personas que estudiaron la historia de Hitler, ese hombre que trajo tanta muerte al pueblo judío, ese hombre leyó la Biblia de tapa a tapa? Por eso que muchas de las cosas en cuanto a diseños que él tomaba en el movimiento nazi, los sacaba de la Biblia. Él no era ningún ignorante. Por eso su pensamiento, ¿cuál era? Establecer una raza única. Establecer una raza superior. Eran ellos y nada más que ellos. A los demás había que exterminarlos. Y él mismo fue impulsado a través del mismo infierno, del mismo Abadón, ¿sí? De comenzar a traer muerte y exterminar la raza judía. Pero no lo logró, porque la mano del Señor estuvo sobre todo diseño del mismo infierno, del mismo Abadón, que se soltó sobre su pueblo. Gloria al Señor. Amén. Entonces, tenemos que abrirnos en este tiempo. Y uno dice, bueno, pero es tan importante hablar de la Navidad. Tiene algo como de trasfondo en lo espiritual. Créanme, en el nombre de Jesús, todo es espiritual. ¿Me va siguiendo? Y lo vamos a ver no solamente este miércoles, sino también algo del miércoles que viene para ya finalizar, porque queremos aprovechar bien el tiempo. Entonces, una de las preguntas que tenemos que hacernos, y yo sé, amados, que como padres que somos, hoy Lemuel me decía, y cuando vayamos a la casa de la abuelita que arma el pinito y que nos da el regalito, ¿y qué vamos a hacer? Y es todo un tema de debate, ¿o no? Es un tema de inquietud. ¿Por qué? Porque son sangre de nuestra sangre. ¿Sí o no? Son nuestras familias, no conocen del Señor. Por eso, si hay algo que en estas fechas tan claves tenemos que pedirle sabiduría al Señor. No vayar a la confrontación, no vamos a salir de acá haciendo guerra. No, simplemente que podamos entender que la verdad revelada en nuestras vidas, la luz que se manifiesta en nuestras vidas, esa misma verdad o luz del Señor podamos impartirla a aquellos que están bajo este manto de ignorancia, bajo este manto de mentira. Amén. ¿Está conmigo? Dile al que está a tu lado, no le tengas miedo a la verdad. Es que me duele lo que usted está hablando y ya yo sé que muchos pensamientos corren en su mente. ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir la abuela? ¿Qué va a decir los hijos con el regalito, con el árbol de Navidad y el Santa Claus o el viejo Nick, como quiera llamarle? ¿Qué vamos a hacer ante estos debates? Tranquilo. Simplemente respondamos y hablemos con sabiduría. ¿Me va siguiendo? ¿Está acá? No me deje hablando solo, ¿eh? Algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, antes que me olvide, Vivi, ¿puede ser que en esta semana Mabel nos contaba que con el tema de Papá Noel, una mamá se manifestó y dice, ¿cómo le van a decir a mi hijo que Papá Noel no existe? Bueno, es que es inevitable, amados, que cuando somos portadores de la verdad, portadores de la luz, las tinieblas, la oscuridad se levantan, se manifiestan. Amén. ¿Está conmigo? Por eso quiero que nos grabemos esto. Y usted lo va a entender, si lo quiere entender, que de hecho, yo lo digo con respeto, mucha iglesia de Jesucristo sabe que la Navidad nada tiene que ver con Dios. Pero ¿cuál es el problema?
El problema es que el pastor tiene miedo que la gente se le vaya. ¿Sí o no? Quiero hablar con madurez. Pero no lo... Mirá si le voy a decir que la Navidad no es de Dios, y si la gente se va, y si la gente se ofende y no viene más. Bueno, amado, el modelo de Jesús es decir la verdad. Aunque duela, aunque incomode, Jesús mismo, Él llegó un día que confrontó a toda una multitud ahí en Juan, creo capítulo 8, hablándole de la carne, hablándole de la sangre, y dice que muchos que le seguían, que eran multitudes, cuando Jesús habló este mensaje, ya muchos dejaron de seguirle. Y usted se acuerda ese relato cuando el Señor les dijo: ¿y ustedes 12 qué van a hacer? ¿Se van a ir con todos ellos o me van a seguir a mí? Y Pedro saltó diciendo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras y palabras de vida eterna? Amén. ¿Y qué quiero decirle? Y paso a otro punto. Yo creo que hay pastores, ministros que saben que la Navidad no es de Dios, pero la siguen haciendo. Y usted dirá, ¿traerá consecuencias? No lo sé. Lo que sí sé es que si nosotros no caminamos en el temor de Dios, donde Dios aborrece las mezclas, donde Dios dice lo santo con lo profano no se pueden unir. Y Dios dice, yo soy santo, por lo tanto mi pueblo debe ser santo. Amén. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer: ¿de dónde se originó la Navidad? Navidad significa, para el que no lo sabe, es nacimiento. ¿Sí? Navidad, anótenlo, el que quiera anotarlo, significa nacimiento. ¿De dónde se originó la Navidad? ¿Proviene de la Biblia o del paganismo? ¿Cuál es el origen de Santa Claus? Ese gordito, ¿sí? ¿Lo puedo decir, David? Con amor del Señor. David, antes de entender esto, él asistía muchos años a otra iglesia y desde ese lugar, viéndolo como él es un hombre rellenito, todas las Navidades lo usaban de Papá Noel, de Santa Claus, ¿no? Del viejo Nick. Yo digo, wow, qué atadura en lo espiritual de parte de las tinieblas, no sobre ese lugar llamado iglesia, sino también de la persona que ignorantemente lo practicaba. Amén. ¿Proviene de la Biblia o del paganismo? ¿Cuál es el origen de Santa Claus, el árbol de Navidad? Las costumbres de intercambiar los regalos. ¡Wow! ¿Qué se hace en la Navidad? Bueno, voy a ir ahí, me voy a llevar un regalito, se lo voy a dar a Daniel, que Daniel me haga un regalito a mí. El regalito entre nosotros. Y vamos aún ver desde la palabra que el intercambiarse regalos nada tiene que ver en el modelo del Señor. Nada. ¿Me va siguiendo? Pregunto, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? La iglesia primera, la iglesia de los Hechos, la celebraba. Y entramos en el tema. Los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Amén. Usted, si lee el libro de los Hechos, va a encontrar que los cristianos, los primeros cristianos, no celebraban la Navidad. Y acá este es el tema que más me apasiona y que me incomoda. Fue la iglesia romana, por no decir la iglesia apostólica, católica, romana, que en el siglo V, 500 años, ordenó que fuese celebrado la Navidad en el día del nacimiento del dios Sol, ya que en ese tiempo no existía
el conocimiento certero del nacimiento de Cristo. ¿Me va siguiendo? ¿De dónde nace esta práctica o origen pagano? ¿Sí? Origen pagano, luego una práctica. Nace de la misma Iglesia católica, apostólica, romana. Por eso muchas cosas que hoy todavía se hacen en la Iglesia evangélica, lo hace también la Iglesia católica. Y es un tema porque a mí me gusta poder hablarlo con madurez, con altura y con conocimiento. Todavía nosotros, hacemos prácticas que la Iglesia católica también la hace. Pero gloria al Señor, que la verdad está siendo revelada, la verdad se nos está dando a conocer y estamos siendo libres de todo engaño, de toda mentira. ¿Sí? ¿Cuántos me dicen amén? Dijimos que la Iglesia católica, cuando establece el mismo día del nacimiento del Dios Sol, como ellos no sabían a cierta forma, ¿sí?, cuando había nacido nuestro Señor Jesucristo, milagro, escucha bien. La Iglesia católica es una mezcla del paganismo y del cristianismo. ¿Va siguiéndome? Para los nuevos, para que entiendan, la Iglesia católica es una mezcla, es un sincretismo. Entonces, cuando en ese tiempo hubo un hombre llamado Constantino, que era devoto, acérrimo, adorador del Dios Sol, y dice la historia que él se convierta al cristianismo, todos lo sabemos, y él dijo, bueno, que los cristianos traigan sus prácticas y nosotros en el paganismo traemos nuestras prácticas, y ahí se mezcló todo. Por eso que muchos cristianos desde ese entonces dejaron ya de congregarse. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó a mezclarse. Tuvieron que huir, tuvieron que disparar a muchas regiones porque ya se había levantado un monstruo que el enemigo sabía que iba a afectar hasta el día de hoy. Amado, todo tiene una lectura espiritual. Grábese esto, todo tiene una lectura espiritual. El 25 de diciembre es también la fiesta del mitraísmo, el nacimiento del Dios Sol. Luego el otro miércoles vamos a ver que si bien Egipto, si bien otros imperios como el de Roma tenían diferentes nombres en cuanto a su Dios principal, la entidad espiritual era la misma. ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿puede Jesús ser honrado con la Navidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede Jesús ser honrado un 25 de diciembre? Díganme, ¿sí o no? No. ¿Vamos teniendo luz? Entonces, 25 de diciembre. ¿Cuál es el nacimiento según la iglesia romana? ¿Cuál es el nacimiento que ellos celebran luego hasta el día de hoy? El nacimiento del Dios Sol. ¿Me va entendiendo? Y ellos metieron también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Grábese esto, 25 de diciembre. ¿Me va siguiendo? Y uno puede decir, bueno, la justificación se redime la fecha. Es decir, puede ser todo muy pagano, pero en Cristo todo eso se puede redimir. Pero lo cierto es que mezclar lo santo y lo profano, sabiendo que Dios aborrece las mezclas, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Amado, tu hogar, tu casa,
es un modelo espiritual. Y está en vos y está en mí, a la luz de la palabra, si yo meto lo pagano o no lo meto. Porque si yo entiendo que al único Dios en el cual adoro, vivo, hago lo que hago, yo no puedo traer el paganismo a mi hogar. Porque Él dice, yo aborrezco las mezclas. Yo no acepto lo santo con lo profano. ¿Me va siguiendo? Amén. Amén. ¿Está conmigo ahí? Mateo capítulo 15, versículo 9. Algo que Jesús habla acerca de la tradición. ¿Quién lo tiene? Mateo 15, 9. Vamos a ir rapidito. ¿Cómo se...? ¿Lo tenemos? Rapidito. Mateo 15, 9. Si no lo ponemos en pantalla. Gracias, Mari. ¿Qué dice el Señor? Pues en vano ustedes me honran, enseñando como doctrinas o enseñanzas, ¿sí?, mandamientos de hombres. ¿Sí? Jesús estaba muy enojado con el pueblo judío. Se habían torcido. Amados, la Torá para ellos, y lo es hasta hoy, es un libro de enseñanza, un libro de educación. Y este libro hoy, gracias al Señor, también lo tenemos en nuestras manos. Entonces no podemos honrar a Dios y aún estar metidos en enseñanzas o en doctrinas de hombres que nada tienen que ver con el Señor. O somos de Él completamente o no somos de Él. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Está conmigo? La pregunta es, ¿Jesús nació el 25 de diciembre? Esto trae luz, amados. Diga conmigo, si usted lo sabe a la luz de la palabra, Jesús no nació un 25 de diciembre. Lucas capítulo 2, versículo 8. Por eso a mí me gusta tanto que todo lo que hablemos sea respaldado por la palabra, por la Biblia. Y vamos a ver que Jesús no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué? ¿Lo tenemos? Porque en aquella época dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y todos sabemos luego el acontecimiento que viene, que se aparece un ángel, que les habla de un Salvador, ¿sí? Creo que viene más abajo, ¿sí? Una promesa ya dicha por Isaías y por varios profetas también. O sea que en esta fecha, amados, nosotros estamos en el 25 de diciembre, ¿sí? Una temporada de mucho calor. Pero en aquel lado, del otro lado del océano, donde hoy podemos decir Jerusalén, Judea, Israel, hoy allá están en pleno invierno. ¿Me va siguiendo? Están en pleno invierno. Y las temperaturas en aquel lugar son de bajo cero. O sea que se contradice si decimos que en este tiempo, en aquel lugar, Jesús nació para esta fecha. No, porque la Biblia dice que habían pastores en la noche cuidando las ovejitas y estaban allí a cielo abierto, ¿sí? Y ustedes saben y estudien, ¿sí? Estudien, y es interesante saber que en la antigüedad los pastores en época de invierno no salían durante la noche, muy poco durante el día con sus rebaños, sus ovejas. ¿Por qué? Porque las temperaturas allá son de bajo cero y el animalito sufre. ¿Me va siguiendo? O sea que el 25 de diciembre, como se dice que es el nacimiento de Jesús, es falso. Dile al que está a tu lado, a la luz de la Biblia ahora lo voy entendiendo, es falso.
No se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Punto 1, porque Jesús no nació en esta fecha. Jesús nació, escuchen, más o menos entre septiembre y octubre. ¿Por qué? Porque noviembre, diciembre, enero y febrero es invierno todavía en aquel lugar, en aquella región, como quiera llamarle. ¿Está conmigo? ¿Le interesa esto? ¿Por qué les digo? Porque yo sé que usted va a ser confrontado cuando se reúna con la familia. Y por lo menos si usted teme del Señor y va a decir, acá cueste lo que me cueste, quiero agradar a mi Dios antes que agradar a los hombres. Por eso Juan dice en uno de sus evangelios, el que se quiera hacer amigo del mundo, y Juan dice, mira, amigo del mundo es seguir las tradiciones, hacer lo que muchos hacen, ¿sí? Seguir esta corriente. Dice Juan, se constituye literalmente enemigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte que es eso! Y sí. Si la Biblia lo dice, si amás las cosas del mundo y te haces amigo del mundo, literalmente te constituye o te haces enemigo de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Un tema interesante, anótelo, sincretismo. Es la fusión de costumbres paganas falsas con la adoración del verdadero Dios. Eso es sincretismo. Y Dios no lo acepta. En Ezequiel 22, 26 no lo vamos a leer, pero hemos puesto, es mezclar lo santo y lo profano, copiar prácticas paganas y traerlas a Dios. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Queremos traer las cosas de afuera y las queremos meter en un lugar llamado esto, casa, templo, iglesia, que tampoco son los nombres correctos. Pero acá estamos congregados y Dios no quiere eso. ¿Y por qué, Pablo, muchos de los cristianos lo hacen? Bueno, allá ellos. Nosotros que tenemos luz a través de la Biblia y por el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu es el que nos guía y nos guía a toda verdad. ¿Sí o no? Amén. Copiar prácticas paganas y traerlas a Dios, Dios no lo acepta. Note Deuteronomio 12:4. Deja en claro que Dios no quiere que nos mezclemos con otros que tiene que ver lo pagano, lo falso. No se puede mezclar el paganismo con un supuesto enfoque de Cristo. Y esto es lo que Dios trae ahora a mi corazón. Pablo, ¿vieron la frase esa cuando nos excusamos sobre algo que estamos incómodos? Pablo, Dios conoce mi corazón. Esa es la frase que siempre usamos cuando estamos ahí, ¿no? Que no nos podemos definir. ¿Viste? Queremos quedar bien con el hombre y queremos quedar bien con Dios y ahí estamos. Y decimos, Padre, tú conoces mi corazón, pero vos sabés, Juan, que no quiero quedar mal con vos, Martín. Y ahí estamos, ¿no? ¿Sí o no? Dios conoce mi corazón. Dios que lo conoce más que a nadie. Pero Dios dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo? Sí, dame, hijo mío, tu corazón. Ay, dame, hijo mío, tu corazón. Y Señor, pero ¿para qué te lo voy a dar si vos lo conocés? ¿Sí o no? Ahora, si Dios te pide algo que ya conoce, la pregunta es, entonces, ¿por qué te lo pide? La respuesta que nosotros no hacemos es, donde dice la Biblia,
que engañoso y perverso es el corazón. ¿Sí o no? Engañoso y perverso es el corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Él es el que está a tu lado. Una palabra que se resume y que abre una puerta dimensional a las super bendiciones, super riquezas, cielos abiertos. ¿Saben cuál es? La obediencia. No, voy los miércoles, voy los sábados, ofrendo, diezmo, pero si no eres obediente, los cielos te están cerrados. Porque lo que pesa más para Dios no son los sacrificios, sino es la obediencia. No pesa más para Dios los sacrificios que la obediencia. Amén. Amén. Por eso que el sincretismo ha hecho y está haciendo tanto daño en la iglesia de Jesucristo. Pero gloria al Señor que Él está descontaminando a un remanente, a una manada de leones. Y ¿saben qué? La manada es pequeña, no es grande. La manada es pequeña y quiero ser parte de esa manada pequeña porque al Padre le ha placido darnos y revelarnos su reino. Amén. Amén. Que el Señor nos pueda encontrar aptos y aceptos delante de su presencia. Juan capítulo 8, versículo 44, voy rapidito. Jesús está hablando del padre de las mentiras. ¿Sí? El próximo miércoles vamos a ver de dónde, es decir, vamos a ver la fuente principal de todo este paganismo, de todo este mover, amados, diabólico, literalmente hablando. Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús mismo lo dijo. El padre de las mentiras es el diablo. La Navidad es un gran engaño. ¿Cuántos me dicen amén? La Navidad es un gran engaño. Lo que muchas veces nosotros le llamamos el espíritu navideño. Amén. Ahora, mire lo que anoté en esta fecha de Navidad. Si usted va a decir, la verdad que esto no tiene nada de Dios. Porque todo lo que es de Dios, punto uno, trae paz, trae armonía, ¿sí o no? Trae bendición, las familias se unen. Bueno, en esta fecha de Navidad, y usted tal vez de todo lo que le estoy hablando, tal vez esto es lo que más le va a quedar grabado. ¿Me va siguiendo? ¿Amén? ¿Sí? Bueno. Jesús dijo en Mateo 7, versículos 16 y 20, que por los frutos van a conocer ¿a quién? A los hombres. ¿Sí? ¿Cómo vamos a conocer a un hombre si es bueno o malo? Por los frutos. Y en esta fecha vamos a ver si la Navidad trae frutos buenos o frutos malos. Escuche, Jesús lo dijo, que por los frutos vamos a conocer las personas y todo lo que las personas dicen o hacen, bueno o malo, dijo Jesús, tiene frutos. Ahora, los frutos de la Navidad son terribles. ¿Por qué, Pablo? Bueno, en esta temporada, en esta fecha, se establece modelos de adulterio, soledad, ¿sí? El hijo se fue para aquel lado, la hija se fue para el otro lado y yo acá me quedé sola.
¿no? Una fecha de soledad, ¿sí o no? Pero una fecha de celos. Al final, ¿por qué se fueron? ¿No podrían haberse quedado conmigo? ¿Sí o no? Tal vez haya personas en este lugar. Mi madre dice, bueno, hijo, ¿vos qué vas a hacer? ¿Venís a casa? ¿Te vas a los papás de Lorena? Y yo sé que en el fondo ella quiere que yo esté ahí. Y tal vez eso provoque celos. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Trae borrachera, ¿sí o no? Y empezamos con una copa, Gerson, y después sí estamos de fiesta. Hay que celebrar, ¿viste? Y démosle canilla libre, ¿no? La Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino, ¿eh? ¿Sí o no? Celos, dijimos, ¿qué más? Soledad, adulterios, conducir ebrio. Y viste, llegué a la casa donde se celebra la Navidad, me tomé todo y a la vuelta, que no me agarre el control de alcoholemia porque me secuestran el auto, voy preso y dale que dale. ¿Sí o no? Celos, soledad, borracheras, adulterio. ¿Qué más, Pablo? Bueno, discusiones familiares. ¿Estoy diciendo algo que no es? Al final no me visitaste en todo el año. Estamos a unas pocas cuadras. ¡Ja! Y ahora, en esta fecha venís y me abrazás. Y los otros meses y durante el año. Y ahí empieza la discusión. ¿Sí o no? Discusiones familiares. Que se encuentran los hermanos con las esposas o los esposos. Y están los muchachitos, los sobrinos y los primos. Y que se pelean. Y que el hijo viene, papá, vos sabés que Juancito me hizo. Y ahí empieza el enrosque y salen los padres, y que tu hijo y que mi hijo. ¿Sí o no? Familiares en problemas, discusiones. Las nueras. Wow. Y aún tristemente, en esa fecha, consumo total. ¿Sí o no? La tarjeta. Ivana, ¿dónde está Ivana? Por allá. Trabaja en el banco. ¿Me puede dar una pequeña extensión de la tarjeta? Y el plástico va. Dale, que dale, que dale, que dale. ¿Sí o no? Un consumo liberal que me lleva a endeudarme durante 6, 8, 9, 10, 12 meses. Pero estamos en una fecha clave. La pregunta es, ¿Dios quiere que te endeudes? No. Y todo es consumo masivo. Y aún en esa fecha, es la parte nuestra la que nos toca como un lugar como este. Es que me gasté toda la guita, Pablo, durante el mes. El sueldo y aún el aguinaldo, Gastón. Así que no me pidas ofrenda. Señor, tú conoces mi corazón. ¿Sí o no? Tú conoces mi corazón, me gasté todo en esta fecha navideña. Y para mí, dice el Señor, ¿con qué me vas a honrar? Y ahí saltamos los místicos y los espirituales. Mi mejor ofrenda soy yo, Señor. Claro, el ingreso llamado ofrenda en un lugar como este baja rotundamente. La pregunta es, ¿la Navidad es de Dios? Dando estos ejemplos, borrachera, problemas de familia, celos, discusiones, envidia. En el año me compré el mejor auto y vos todavía no lo cambiaste. Nosotros arreglamos toda la casa y a vos se te está cayendo a pedazos. Y empieza, viste, los conflictos. ¿No es cierto, Caro?
Comamos todo, sidra, pan dulce, y demos. Estoy tratando de ser práctico, pero hablando una verdad. Amén. Amén. Bueno, hay mucho por compartir. El próximo miércoles, si a usted le interesa, podamos encontrarnos nuevamente. Pablo, usted mencionó algo muy importante. ¿Qué pasa con los regalos? Y bueno, a la luz de la palabra, en Lucas 2, creo, vinieron unos magos y en el nacimiento de Jesús, los reyes, que en realidad no sé si son reyes, son magos, trajeron regalos porque había nacido un rey. Y era el Salvador. ¿Quién había nacido? Jesús. Y ellos dicen que trajeron regalos para el rey. No le trajeron los regalos para José y María, no, para el rey. Y se postraron ante él. Traiga memoria. En Navidad, ¿le hacemos el regalo al rey? ¿O nos hacemos los regalos entre nosotros? Dile al que está a tu lado, che, no te vas a dejar de congregar, ¿eh? No dejes de venir, por favor. Miren, yo sé que todo es un proceso. El tema es que nos adaptemos a los procesos. Y había puesto desde el principio, cuando la verdad se nos revela, ¿podemos seguir con las tradiciones? No, las tradiciones dejan de ser. Porque yo lo que más anhelo, lo que más quiero es agradar a la verdad. Y es Cristo Jesús. Amén. Tal vez me olvide algunas cositas que tenía en mente, pero lo interesante es que vivimos en un mundo lleno de costumbres, de tradiciones, pero no entendemos o no nos tomamos el tiempo de buscar el origen. ¿Por qué se hace lo que se hace? ¿Y por qué lo aceptamos sin cuestionar? ¿Saben cuánta gente cristiana me cuestiona las 7 fiestas del Señor? Que es y que no es, que es y que no es. Mira, están acá en la Biblia. Y si estamos acertados, que creo que sí, gloria al Señor. Y si no lo estamos, pues hacemos lo que está escrito acá, celebrar fiesta al Señor. Ahora, usted me cuestiona eso. Y no me cuestiona una celebración pagana llamada la Navidad, que no está en este libro. Y que aún voy sabiendo por la palabra que cuando Navidad habla de un nacimiento, wow, no es el nacimiento de Jesús, es el nacimiento de un Dios pagano llamado, tal vez desde el principio, Nimrod, Mitra, Moloch, que ya lo vamos a ver el próximo miércoles. No lo cuestionamos, porque vivimos en una cultura de tantas costumbres y de tradiciones paganas que como ellos lo hacen, nosotros también lo hacemos. Pero gloria al Señor, que cuando la luz viene a nuestras vidas, dejamos de hacer
lo incorrecto, que para Dios no estaba bien. Amén. Amados, y usted diga, bueno, ¿y qué respuesta vamos a dar? ¿Qué hacemos ante todo esto? Bueno, pídale sabiduría al Señor, pero usted se tiene que definir. O agrado a Dios, o agrado a los hombres, con sus culturas, con sus tradiciones, con su paganismo. Amén. Amén. Tal vez suene fuerte. ¿Usted en esta fecha quiere adorar a un Dios pagano? Por no decirle literalmente, va a adorar al mismo demonio. ¡Wow! Y sí, en esta fecha, 25 de diciembre, si usted se une a este espíritu, va a adorar a un demonio. Amén. Y Dios dijo, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a Él solo servirás y honrarás. Hay 3 o 4 puntos que el próximo miércoles vamos a hablar para ir cerrando. Pero gracias al Señor por este tema. Amén. Usted va a poner YouTube y va a ver iglesias que tienen el árbol de Navidad dentro. Va a haber iglesias que se cargan de regalos para hacerse los unos a los otros. Pero gracias al Señor que por lo menos en esta casa hay un portal abierto y que no somos solamente nosotros, hay muchas iglesias cristianas que ya han dejado literalmente de celebrar la Navidad y lo han transmitido a los hogares. Y yo a veces pienso, esta niña, si tienen claro por la enseñanza de sus padres de que la Navidad no es Jesús, yo digo, esta niña cuando frecuente con sus amiguitos y sus amiguitos sí celebren Jesús, vamos a tener que trabajar mucho para que la convicción que hay en ellos no sean negociadas. ¿Cuál? Que he sido apartado y consagrado para el Señor. Y yo no me voy a mezclar con nada de lo pagano. Amén.